Bien, muy buenas noches, bienvenidos a todos los participantes. Hoy, viernes 22 de julio, vamos a hablar sobre los permanentes cambios a la política laboral. Como ustedes saben, se encuentra en debate parlamentario una nueva modificación a las normas laborales bajo la idea de restituir derechos. Y ahora lo que queremos saber, analizar y profundizar el tema para entender en qué consisten, qué efectos pueden tener, cómo benefician o perjudican a los inversionistas, a la economía, se reactivará esta, cómo afecta o beneficia a los trabajadores y qué impacto tiene a los que quieren trabajar y no encuentran empleo. Le voy a dar la palabra a Roberto Lacerna. Por favor, Roberto. Quería plantearles a los panelistas una hipótesis sobre los efectos a largo plazo que puede tener esta propuesta de restitución de derechos, ¿no? Tengo la impresión, ese es el primer elemento de la hipótesis, de que con esta norma se ha de inflexibilizar todavía más el mercado de trabajo. De hecho, hay una gran parte de la gente que está detrás de esta legislación que tiembla ante la idea de hablar del trabajo como parte de un mercado, ¿no? Incluso yo creo que el propio doctor Rodríguez es de ellos porque prefiere hablar del trabajo como parte de un derecho humano y no como parte de un mercado, es decir, como un tema que, donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo y donde los empleadores la compran a la medida de sus necesidades y de sus posibilidades. Pero en todo caso, está muy claro, me parece a mí, por la exposición que ambos han hecho, que en el futuro se va a inflexibilizar todavía más el tema de poder contratar, despedir, incorporar o no a trabajadores. Y esto va a tener dos tipos de efectos de mediano y largo plazo, ¿no? Por un lado, va a aumentar el costo del empleo para el empresario o va a reducir la inversión en el país, porque obviamente la gente no va a tener ningún incentivo para invertir si es que se han aumentado los riesgos económicos a raíz de la política salarial. Y esto ha de tener una repercusión definitiva en un menor ritmo de crecimiento del empleo. Esto va a suceder, creen que vaya a suceder o no, porque lo hemos visto en los años pasados también. El dato que tú has mencionado, Pablo, de que hay un aumento de la informalidad, es un indicador muy claro de que el ritmo de expansión del empleo ha sido mucho más bajo que el ritmo de crecimiento de la economía en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, es posible que esto vaya a suceder hacia adelante, que tengamos cada vez menos capacidad de generar empleo adecuado para la gente. Pero en segundo lugar, también va a tener un efecto negativo para los propios trabajadores, ¿no? Porque los propios trabajadores o no van a tener acceso al empleo, ese es un caso, ¿no es cierto? Van a tener que recurrir a la informalidad, etcétera, pero hablo de los propios trabajadores que ya tienen empleo, ¿no? Porque la legislación en los últimos años ha hecho que la diferenciación salarial dentro de las empresas sea más reducida, porque el costo de emplear nuevos es demasiado alto, el costo de despedir a los otros es demasiado alto, entonces es muy caro mantener un trabajador por mucho tiempo. Y lo que ha ocurrido, y lo que yo he visto en las estadísticas, es que los trabajadores más productivos, con más experiencia, porque son los más antiguos, son los primeros en terminar saliendo de las empresas, muchas veces en base a acuerdos bipartitos, en acuerdos de buena fe, acuerdos entre partes, ¿no es cierto? Salen afuera, terciarizan parte del trabajo, etcétera, porque claramente dentro de la empresa es cada vez más difícil tratarlos adecuadamente, tratarlos bien a estos trabajadores. Entonces, terminan perjudicados también los trabajadores que ya tienen empleo. Entonces, esta es una medida típica, parece ser una medida típica en las que hay muy buenas intenciones, pero muy malos resultados. Como decía el viejo refrán, ¿no? Sobre el camino al infierno. Pero no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Muchas gracias. Vivimos un mundo globalizado en gran medida, aunque ahora hay lógicamente factores como la guerra de Ucrania que parece que va a impactar en algunas variantes, ¿no? Economías nacionales transnacionalizadas. Si uno compra la cerveza Taquiña, Wari, está vinculado a una transnacional, Quilmes, por ejemplo,
¿no? Compra cemento en Bolivia y está con Cruz Blanca, ¿no? Compraba uno envases de vidrio Lux y era Owens, Illinois, uno consume leche y está vinculada a Gloria y a través de Gloria con Nestlé. O sea, las grandes inversiones transnacionales no han estado ausentes, ¿no? Han penetrado en el país, ¿no? Bajo sus propias lógicas, sus propias maneras, y la legislación existente no ha impedido eso. Ahora, el problema está con la inversión local, ¿no? Con inversión local que prefiere no correr, digamos, gastos onerosos con una legislación tan, digamos, protectiva, y que prefiere transitar hacia la informalidad. O sea, ahí está el problema, ¿no? O sea, no es tanto la inversión externa, sino es la inversión local, y ahí hay que analizar de otra manera eso. Pero ese trabajo por cuenta propia también al mismo tiempo es resultado del mismo sistema formal, si quieren ahora transnacionalizado, porque un trabajador fabril nunca se propone ser eternamente fabril, por ejemplo, un obrero. Lo que espera es acumular cierta cantidad de años, recoger su finiquito y con eso tener un taxi, ser otra vez trabajador por cuenta propia, o sea, hacer capital, algo de capital. Entonces, y este sistema de indemnización no es exclusivamente conquistas obreras, es parte de su lucha, pero es una negociación y en su momento hasta incentivos que han surgido del propio industrialismo desde sus orígenes. El dominical, el bono de producción, bono de categoría, no es exclusivamente invento de los mismos obreros, son formas de incentivos que en su momento, a lo largo de cada periodo del desarrollo económico capitalista, se han ido planteando para conservar mano de obra, para asegurar su presencia, su rendimiento, etcétera, del trabajo, el pago a destajo, el sistema work factor, como quieran llamarlo, ¿no? Es parte de todo un proceso más global. Entonces, las normas así específicas como estas, yo creo que en realidad su incidencia es muy mínima, ¿no? Muy mínima, en términos de que esto pueda significar una estampida de inversiones. Más bien hay otros factores, ¿no? Macroeconómicos más preocupantes. Muchas empresas dicen aquí producimos, pero no somos competitivos en el exterior por el tema de un dólar fijo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay problemas más graves. Entonces, en definitiva, el tema laboral no se puede negar, es parte de la realidad, hay que negociar, hay que consensuar, hacer todo lo posible. Yo soy partidario, por ejemplo, de que el convenio 144 de la OIT, que tiene que ver con el tripartismo, pueda ser ratificado cuanto antes por el país, etc. Es un proceso, pero los temas de inversión, los temas de desarrollo económico tienen que ver muchísimo más con otros factores propiamente económicos y de políticas económicas más generales de los gobiernos y de los bloques, ¿no? Regionales y mundiales. Es lo que podría opinar al respecto. Pablito, para cerrar. O sea, va a haber una precarización en cuanto al empleo, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese crecimiento del nivel de informalidad no pasa solamente por los cuentapropistas, ¿no? No pasa por el trabajador por cuenta propia. Allá en Cochabamba uno puede ir a la cancha y va a ver cuántos empleadores informales existen que tienen dependientes, que tienen trabajadores, ¿no? O uno puede ir, no sé, a cualquiera de los sectores que eventualmente existen en Santa Cruz, en Cochabamba, aquí en La Paz, donde claramente el tema del contrabando, los contrabandistas son parte del sector informal y para vender refrigeradores, cocinas y no sé qué, tienen a sus dependientes. Lo mismo pasa en los textiles, etcétera. O sea, hay muchos sectores de la economía a quienes además, lamentablemente, se los está invitando a quedarse en la informalidad, precisamente por esta inviabilidad que existe en lo que significa no la política de despido, porque no hay que entender esto como que cuál es la facilidad que uno tiene para retirar gente. Esto tiene que ser una política vinculada a lo que es la gestión del desarrollo humano. O sea, ¿qué es lo que uno entiende por gestión de desarrollo humano dentro de cada empresa? Y eso todo definitivamente tiene que estar vinculado a criterios de productividad. Voy a hacer un ejemplo para que entendamos cuán serio es todo este tema. Uno cuando habla de legislación laboral y ve estas medidas, dice, es que las empresas son las transnacionales. Sí, algunas. También hay empleadores que son amas de casa, porque la trabajadora del hogar está protegida por la Ley General del Trabajo, con regulación propia, pero tiene los mismos derechos que cualquier trabajador. ¿Saben qué está ocurriendo a día de hoy? Si ustedes tuvieran en casa una empleada doméstica
y se quedan sin trabajo, esa imposibilidad de seguir pagando a la empleada doméstica porque me quedé sin trabajo, de acuerdo a cómo está la normativa actualmente, no es causal de despido. Yo no podría retirar a mi empleada doméstica pese a que me quedé sin trabajo. Y es más, si yo retirara a esa empleada doméstica, y se han dado casos, infelizmente, han pedido su reincorporación. Entonces, para seguir con el ejemplo criollo, yo no puedo cumplir con la reincorporación porque le digo que ya no tengo trabajo, ya no puedo seguir manteniendo mi casa, y la empleada doméstica, para ejemplificar, podría decir, entonces, ¿sabe qué? Como no me puede pagar y no tiene la capacidad de llevar adelante su casa, me da igual que se haya quedado sin sueldo, y yo voy a pedir que su casa se pueda convertir en una empresa social. Esa es la realidad. Esa es la actual realidad que estamos viviendo desde el sector privado, ejemplificando con un tema absolutamente doméstico y que claramente, creo yo, es la respuesta para entender que definitivamente estas políticas de tanta inflexibilidad laboral, más que coadyuvar, es una afectación total a lo que es la política de empleo real, y con algo más, está afectando terriblemente a la incorporación del empleo juvenil, porque tienes gente que más allá del total derecho y el respeto que se pueda tener a las canas y a los mayores, pues que tienes gente de 60, 70, 80 años que no se quieren ir de las empresas. No es evidente eso, salvo excepciones que el doctor Rodríguez debe conocer, pero en la gran parte de los casos que yo he visto, es gente que no se quiere ir cuando están bien pagados. Entonces, como yo no tengo la posibilidad de proceder a un despido por un problema que además existe con la interpretación del artículo 66 de la ley de trabajo, si es constitucional o no invitar al retiro a gente que esté en edad de jubilación, la consecuencia es la imposibilidad de incorporar a gente joven. Y hoy día los principales afectados de poder ingresar a un empleo formal es el empleo juvenil, los profesionales jóvenes, los obreros jóvenes, que realmente por esta inflexibilidad que se ha dado están viendo que están cerrándose las puertas del empleo formal. Muy bien, muchísimas gracias.